La cultura de la adopción no se trata de un acto de benevolencia o de ser buenas personas y entonces hacemos este acto de caridad de adoptar a alguien. Si quieres hacer eso, pues ve y adopta una mascota. Hay desde hace algunos años un promedio de entre 25,000 a 30,000 niñas, niños y adolescentes que viven en centros de asistencia social. El cerebro humano se traumatiza más cuando el niño es separado de su familia. Son el único grupo que sigue invisible, que sigue sin ese alguien que levante la voz por ellos. Y yo creo que ahí está el meollo a nivel sociedad. Aunque no existen estadísticas directas en torno a las niñas, niños y adolescentes en espera de ser adoptados en México, en 2024 el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF registró un total de 228 adopciones. Esta cifra nos hace preguntarnos qué es lo que impide que más infantes ejerzan su derecho a tener un hogar digno. ¿Será acaso un exceso de tramitología? ¿Qué tal? Soy Karen Rivera y hoy en La Banqueta hablamos de las adopciones en México, un reto invisibilizado. El proceso de adopción en general se divide en dos partes. Primero tenemos la parte administrativa y luego tenemos la parte judicial. En la parte administrativa, el trámite está a cargo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que por regla general se ubican al interior de los sistemas DIF. Lo que se hace para iniciar el trámite es la presentación de una solicitud con los requisitos que la ley exige, que contrario a lo que piensa la sociedad, no son requisitos desproporcionados o excesivos. Se trata de tener, por regla general, más de 25 años, no importa si estás soltero, no importa si estás en concubinato, no importa si estás en matrimonio, no vas a ser más idóneo si eres soltero o si eres casado. Y si todo sigue desarrollándose en términos adecuados, ya pasamos al proceso judicial de adopción, en el que presentamos el caso ante una jueza o juez, y ya esa autoridad jurisdiccional analiza el caso, valora que todo se haya hecho en apego a la ley y, si es así, se dicta una sentencia en donde ya se ordena la adopción definitiva e irrevocable en el 100% de los casos. Bueno, Alex llegó a la edad de 8 meses con nosotros en el año 2016, el 26 de mayo. El proceso con la adopción de Alex fue por medio de una casa de asistencia privada, en donde la principal función de esta casa era en aquel momento ayudar a las mujeres en situación vulnerable que estaban embarazadas y que no tenían la idea clara de quedarse o no con su bebé. Entonces esta fundación lo que hacía era abrirles las puertas para decirles: vengan, nosotros las cuidamos, les damos todo lo necesario, todas las habilidades, todo lo que ustedes requieren durante su proceso de embarazo, y al final ustedes deciden si se quedan con su bebé o lo dan en adopción. Es una carrera de resistencia que prueba también a nivel de matrimonio si tienes las capacidades y si tienes las habilidades emocionales más allá de las económicas, y si psicológicamente también estás listo para los retos que se vienen cuando tú adoptas un chiquito. Vane y yo la teníamos clara. Para nosotros fue sencillo, por así decirlo, tomar la decisión. Yo cuando joven padecí cáncer, y una de las cosas que esto dejó fue, me dijeron: ¿sabes qué? De manera biológica no vas a poder ser padre. Yo sabía que lo iba a hacer. En cuanto hablé con Vane y hablamos del tema, sin dudarlo me dijo: no importa, adoptamos. O sea, no necesitamos
sangre de por medio. En México tenemos un aproximado de 1,000 centros de asistencia social, públicos y privados, distribuidos a lo largo y ancho del país, y ahí viven alrededor de 25,000 a 30,000 niñas, niños y adolescentes. La gran mayoría de estas niñas y niños logran volver con su familia biológica, quizás no al mismo entorno que los violentó, pero sí con un entorno que ellos conocen. El cerebro humano está diseñado para desarrollarse, crecer y cuando sea adulto tener lo que llamamos salud mental, siempre y cuando sea criado en el contexto de un núcleo familiar. Nuestro instituto trabaja temas de trauma psicológico a nivel internacional. El Trauma Research Foundation, que es el instituto más prestigioso sobre este tema, descubrió cuál es la cura a lo que le llamamos estrés postraumático. Y se descubrió estudiando dos grupos poblacionales. Uno eran soldados de guerra que habían vivido algún tipo de conflicto armamentístico y que tenían una grave diagnóstico de estrés postraumático, y el otro grupo fueron niños, niñas y adolescentes viviendo bajo sistemas de protección gubernamentales, lo que nosotros conocemos aquí en México como centros de asistencia social, anteriormente se les decía orfanatorios, ¿no? Y descubrieron que quien tenía mayor daño traumático eran los niños, no los soldados que vivieron la guerra. Porque está comprobado que los niños que están institucionalizados, ¿no? Van perdiendo habilidades cada mes que están fuera de una familia, ¿no? O sea, el atraso que traen a nivel cognitivo, a nivel de desarrollo socioemocional, es algo que se pierde de vista. No es cierto que las niñas y niños recién nacidos sean quienes más necesitan de una adopción. El mayor número de niñas y niños susceptibles de adopción son mayores de 5 años, grupos de hermanos y también niñas y niños que tienen algún padecimiento médico o discapacidad. Yo creo que es darle lo correspondiente a cada niño, la salud, el área escolar, el amor sobre todo, porque a veces puedes tener a muchos hijos, ¿no? Pero si no hay un cariño hacia esa persona, son personas que lamentablemente vemos posteriormente como delincuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hubo esa ruptura en una familia. Entonces, el cariño siempre debe de haber en esa familia para que un niño y una persona pueda crecer y ser un adulto, pues, productivo. Bueno, como ya lo hemos visto, las adopciones es lo que, pues, garantiza también los derechos del menor, ya que, pues, de igual manera, tenemos muchos infantes que sufren en su niñez. Y obviamente pues los adultos deben de proteger esos derechos, pues ellos no tienen la edad suficiente para tener ciertos tipos de obligaciones que no deberían de tener a esa edad. En la actualidad, un niño, niña o adolescente pueden ser adoptados si el juez declara su situación de adoptabilidad, es decir, que no puede regresar con su familia de origen porque ésta genera un daño a su integridad o porque ésta ya no existe. Aunque suena difícil de creer, el padre, la madre o algún familiar que le haya causado algún daño al infante puede pelear su patria potestad. Y el juicio de pérdida de patria potestad puede tardar entre 6 meses, en el mejor de los casos, y hasta 5 años. Hoy lo que tenemos en el marco legal es que niñas, niños y adolescentes son susceptibles de adopción cuando no tienen quien ejerza sobre ellos la patria potestad. Esto se da o ante el fallecimiento de sus padres y madres o por una resolución judicial que decretó la pérdida de la patria potestad. También, en segundo lugar, son susceptibles de adopción aquellas niñas, niños y adolescentes que tienen la condición de expósitos o abandonados. Ahí la Ley General en 2019 contempló que después de 60 días naturales en los que una niña, niño o adolescente está en un albergue, en un centro de asistencia social y nadie de su familia acude a preguntar por él, se actualiza una situación o de abandono o de exposición. Esa declaración administrativa la realizan las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que existimos a nivel federal y en las 32 entidades federativas, y con esa resolución las niñas, niños y adolescentes también pueden ser susceptibles de adopción. Y hay un tercer escenario en el que quienes ejercen la patria potestad, padres, madres, a veces solo la madre, acude también ante las Procuradurías de Protección a manifestar que desea dar en adopción a su hija o hijo. Bueno, los niños tienen que ser separados de estos núcleos familiares porque hay mucha violencia, porque hay mucho abuso, ¿no? De cualquier manera, física, emocional o sexual.
Pero sorprendentemente el cerebro humano, cuando se separa de su cuidador, aun cuando sea un cuidador agresivo y violento, se queda en un estado de alerta o alarma. Todos hemos sentido, por ejemplo, ese nerviosismo o ansiedad cuando, por ejemplo, nos suena la alarma sísmica, o cuando vivimos una situación difícil en el día que casi chocamos o que casi me atropellan, mi cerebro entra en estado de alarma, ¿no? Pero al pasar del tiempo se me va. El niño, niña, adolescente que queda sin cuidado de familia, ese es su estado normal. Todo el día está su cerebro en estado de alarma. Todo el día, toda hora, de manera continuada. Pues primero se perfila tanto a los niños como a las familias, por separado, evidentemente. O sea, te perfilan como familia de, son un matrimonio. En nuestro caso, ambos trabajamos, ¿no? Entonces, es algo que meten en la ecuación. No es lo mismo una familia donde ambos trabajan a donde uno de los dos trabaja y el otro se queda en casa, ¿no? Entonces, es algo a considerar. Las edades, si ya tienen otros hijos, tanto por adopción o de manera biológica. Si tienen red de apoyo, o sea, es decir, los padres de la pareja viven, tienen hermanos, o sea, que haya a su alrededor, no solo es ellos, sino que haya alrededor de ellos, porque ese alrededor de ellos también va a ser ya de sus futuros hijos. Desde el 2019, la única autoridad competente para dar un certificado de idoneidad a las personas solicitantes de adopción somos las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, como primer aviso, toda persona interesada en adoptar debe acudir necesariamente ante una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es una lista que incluye cartas de recomendación, que incluye estudios psicológicos, estudios médicos, estudios socioeconómicos, cartas de antecedentes no penales a nivel federal y a nivel de Ciudad de México. Incluye literal cartilla de vacunación de tus mascotas si es que las tienes, y además pues toda esta conversación que se tiene con el DIF, ¿no? O sea, el DIF te entrevista y te pregunta muchas veces por qué quieres adoptar, qué es lo que te llevó a tomar la decisión, y además el DIF también te pide que tomes cursos de adopción. En nuestro caso, algo que nosotros tuvimos que manifestar es que no podríamos tal vez recibir a un pequeñito con una discapacidad porque ambos trabajamos y ese pequeñito requeriría cuidados especiales y cuidados de tiempo completo, por lo menos de uno de los dos padres. Nosotros no podíamos dar esa opción. Entonces, lo tenemos que dejar claro. ¿Para qué? Para que llegado el momento, cuando ellos perfilen y hagan un match, donde ellos deciden, este perfil de familia matcha con este perfil de menor. Y en función de eso se hace una evaluación de la idoneidad. Esta evaluación de la idoneidad no tiene nada que ver con si una persona es buena o mala. Lo que valora la idoneidad es si una persona o una familia puede asumir los cuidados de una niña, niño o adolescente, y no de cualquier niña, niño o adolescente, sino en general quienes son parte de una adopción son niñas, niños y adolescentes que vienen de un contexto traumático, complejo, violento, de abandono, y requerimos personas con una serie de condiciones que construyen el concepto de idoneidad, capaces de darle una protección definitiva, el calor de un hogar, ninguna forma de violencia en una nueva crianza que se tenga con esta familia. Porque no se trata de ti, se trata de ellos, ¿no? Que es algo que deberíamos de fomentar como país, ¿no? Perdemos de vista que no es un proceso de reemplacamiento, sino es un proceso de vidas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se tiene esta sensibilidad, esta empatía hacia las familias que están buscando tener un integrante, y hacia los chiquitos que no pueden salir a buscar su familia, pues, o sea, depende de nosotros. Entonces es largo el proceso, es desgastante el proceso y te tienes que reinventar. Y si se considera que estas personas son idóneas para la adopción, se les otorga un certificado de idoneidad, que es el documento que avala que una persona, en efecto, pueda adoptar a una niña, niño o adolescente. Las personas podemos manifestar nuestro interés especial, quizás entre un niño recién nacido hasta los 5 años o quizás a partir de los 5 años a los 10, pero las personas no tenemos derecho en sí mismo a decidir de qué edad adoptamos a las niñas y niños, porque eso se define en función de nuestra idoneidad. Estos certificados de idoneidad duran, por regla general, 2 años. Su vigencia es de 2 años. Y el DIF, parte de lo que te pide también es tomar una serie de cursos para que te quede muy claro cuál es
la razón por la que ellos deberían de darte un niño que está bajo su cuidado y que sea el medio por el cual tú puedes adoptar. Entonces sí es una lista larga y es una carrera de resistencia. El curso de inducción es fundamental porque lo hacemos con el propósito de que solo adopten aquellas personas que están interesadas en adoptar, pero que ya entendieron todas las consecuencias psicológicas, legales, sociales de la adopción. En realidad se integran a un registro de personas certificadas y cuando hay una niña o niño susceptible de adopción, ya con su situación jurídica resuelta, lo que hacemos es una asignación. Por ejemplo, si tenemos un niño de 5 años y tenemos 3 familias con un certificado de idoneidad para adoptar a niñas y niños recién nacidos hasta sus 6 años, valoramos cuál de esas 3 familias, por terna, es la más idónea para el caso en particular del niño. Eli no podía levantar la voz para decir, oigan, necesito padres, oigan, quiero una familia. Eli no tenía ni tal vez la conciencia, tal vez no tiene la capacidad física, no. Para ella el mundo es, necesito a esa persona que me cuide, necesito a esa persona a quien yo pueda ir para protegerme, para sentirme segura, amada. Y hay, muy importante, 3 años de seguimiento posadoptivo de manera semestral, que se cuentan a partir de la sentencia que emite una jueza o un juez para asegurarnos que la niña o el niño se sigue desenvolviendo en el entorno más adecuado y para seguir dando acompañamiento a la familia. Porque pensemos que quizás un niño se ve en una adopción a sus 6 años después de vivir 4 años en un centro de asistencia social y esos 4 años, su forma de vida, su forma de relacionarse con el mundo no es a partir de una familia, es a partir del desarrollo que tiene con las autoridades encargadas de su protección en un centro de asistencia social privado o público. ¿Qué tan complejo crees que sea el proceso de adopción en un país como este? Lamentablemente es muy complejo. Primero, pues hay corrupción, desgraciadamente siempre en gobierno, ¿no? Aunque ahorita ya se está aperturando más, ya hubo la apertura de que una persona soltera pudiera adoptar, que eso es lo más importante, ¿no? Porque no a veces la familia no siempre la conforman papá y mamá, o papá, sino también ahorita hay papá, mamá, ¿no? Entonces creo que es muy importante que ahorita ya aperturen esta forma de darle la oportunidad a las personas que son solteras, a las familias que en verdad desean, ¿no? Tener un hijo y pues bueno, poderle dar esa oportunidad al niño de tener una familia, de crecer en un núcleo donde puedan tener una compatibilidad con una familia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con este proceso? Sorprendentemente ha sido muy ágil. Llevamos muy pocos meses en el proceso. Claro que todavía no terminamos porque es un proceso largo, pero al momento ha sido muy ágil. Todos los que trabajan aquí lo han facilitado muchísimo y siempre hemos tenido una respuesta casi inmediata. Híjole, es un poquito complejo porque pues son procesos que se llevan a cabo dentro de las adopciones, ya que son trámites y trámites, pero no es imposible adoptar en México. Yo creo que más bien es que no se habla sobre ella porque no se tiene la información. Me parece importante porque pues son los niños los que están siendo vulnerables y creo que se necesita voltear a verlos. Pero también me parece muy importante que el Estado se esté preocupando por ellos. Entonces, a lo mejor cabría también poder informar un poco sobre el estatus oficial de las adopciones. En su tercer informe, publicado en abril de 2025, el Newman Institute registró casos de personas que permanecieron hasta por 20 años en acogida residencial. De 2024 a 2025 se registraron 386 juicios de pérdida de patria potestad, pero solo 95 se concluyeron. ¿Cuál es la causa principal por la que muchos de los niños que actualmente están en algunas instituciones en México no tengan una familia? Yo creo que lo primero, bueno, no sé qué opines, pero yo creo que lo primero es porque todas las familias o muchas de las familias que buscan adoptar buscan bebés. Entonces, si tú te vas a las estadísticas, una vez que los bebés dejan de ser bebés, que pasan a ser niños chiquitos y después pasan a una edad de niños, vamos, de primaria, por así decirlo,
el porcentaje de solicitud de adopción baja muchísimo, porque muchas familias lo que buscan es vivir la experiencia desde que son bebés. Entonces, eso es lo primero. O sea, si tú te das cuenta, hay muchos niños en edad primaria que son susceptibles de adopción, que están liberados jurídicamente para que pueda una familia adoptarlos, pero quizá no son visibles para las familias que buscan adoptar, porque lo primero que buscan son bebés. Porque hay una idea, me parece, asentada en el ámbito cultural, social y familiar, de que es mejor una adopción de una niña o un niño recién nacido, porque quizás no se va a acordar de su pasado, quizás va a ser más fácil que se adapte al estilo de crianza de las familias, pero lo que la práctica nos ha demostrado es que el éxito de una adopción no depende de la edad de la niña, niño o adolescente. El éxito de una adopción depende de que hagamos una adecuada valoración de la idoneidad de las familias y que solo puedan adoptar aquellas personas que, además de la intención y el deseo de adoptar, tengan las capacidades para asumir el cuidado de una niña, niño o adolescente en un proceso de adopción, y que además haya un adecuado acompañamiento psicológico tanto a la familia como a la niña o niño. Y también quitar un poco mucho este paradigma y este tabú en la sociedad de, ay, no digas que es adoptado, ay, qué horror que lo adoptaron. No, al contrario, es una familia formada por amor, por decisión, ¿no? El camino de las familias por adopción es largo y al final es muy reconfortante cuando los abrazas, cuando vinculas, porque no solamente tú los adoptas, ellos también te adoptan. Ellos también conectan, ellos también te reconocen como papá y como mamá. Entonces, el camino es muy largo, puede ser más corto, sin duda. No existe el derecho a la adopción. Prácticamente ningún adulto, ni yo como hombre heterosexual tengo derecho a adoptar, o como hombre homosexual tengo derecho a adoptar, ni como pareja heterosexual o pareja homosexual. No existe eso, porque lo que estamos privilegiando es que el niño se reintegre a una familia. Es el derecho del niño a vivir en una familia. Y es que entonces todo el proceso de la adopción debe de estar centralizado en ello y no en la idea de que la adopción es darle un hijo a una familia que no puede tenerlo o que por sus razones, ya sean naturales o por alguna situación biológica, no pueden concebir, ¿no? A un hijo biológicamente. Entonces la adopción es la manera de resolver ese problema. Pero seguimos teniendo un reto importante para encontrar familias, porque estamos convencidos que las hay, familias que adopten a niñas y niños mayores de 8 años, familias que adopten a personas adolescentes, familias que adopten a grupos de hermanos en donde quizás un niño tiene 4 años, su hermana tiene 9 y tienen otro hermano que tiene 13. Si piensas formar una familia, pues yo lo pondré sobre la mesa, o sea, considéralo en la ecuación, o sea, no lo descartes, no lo veas como una última opción. Y digo, yo te lo digo, yo sé, a toro pasado puedes pensar, claro, o sea, tú lo viviste y tú sí, pero hubiera deseado que alguien me lo dijera antes. O sea, hubiera deseado que alguien me enseñara todo lo que he aprendido en el proceso de Alex y de Eli, que alguien me lo hubiera dicho antes. Pues me parece que tenemos innumerables retos. Las autoridades necesitamos seguir profesionalizando a nuestro personal. La ley plantea desde hace 10 años que no cualquier psicóloga, no cualquier trabajadora social pueda hacer valoraciones a familias solicitantes de adopción. Otro de los retos, y quizás es el principal que observamos desde la Procuraduría Federal, es el de la dispersión normativa. En México, al día de hoy, tenemos más de 200 regulaciones en materia de adopción vigentes, entre códigos civiles, códigos familiares, códigos de procedimientos, lineamientos, reglamentos, hasta reglas de operación. Tenemos más de 200 cuerpos normativos que regulan exactamente lo mismo, el trámite de adopción. Nos encontramos con familias que justamente vienen con esta idea de, oye, pues creen que el DIF es una especie de, déjame decirlo así, crudamente, porque así es, creen que el DIF es una especie de supermercado de niños, en donde vienen aquí a, oye, quiero que me des un hijo, porque es mi derecho, porque no podemos tenerlo, y quiero que me lo des pronto, y no te das cuenta que hay tantos niños viviendo sin familias, y a veces vienen con esta narrativa de tú no sabes quién soy yo, ¿no? Te vamos a demandar porque si no estás interrumpiendo el que yo pueda ser papá y mamá. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regula únicamente la etapa judicial de la adopción. Este código, publicado en 2023 y creado por el Congreso de la Unión, no regula en ningún sentido todo el trámite administrativo de adopción,
que, como lo estoy comentando, es quizás la parte más relevante, porque es donde se define quiénes son idóneos. Un juez actualmente no define quién es idóneo. En México todavía hay 6 estados en donde existen reglas que permiten la adopción simple de niñas y niños. La adopción simple es una adopción muy nociva para las niñas y niños porque es revocable ante una supuesta ingratitud de las niñas y niños y porque solo crea parentesco entre quien adopta y la niña y el niño. O sea, un niño se vuelve hijo de quien lo adoptó, pero no se vuelve nieto del papá de esa persona que se convierte en su padre a su vez, ¿no? Y hay casos judiciales, por ejemplo, los niños que se les dice expósitos, estos niños que son abandonados. Antes era muy complejo resolver su situación jurídica. La Procuraduría Federal ha hecho cosas muy importantes para que esto se lleve a cabo de manera expedita. Y que sí, mientras un niño más vulnerable está cuando es bebé, pues más prontamente acceda al derecho a restituir su derecho a vivir en familia. Nuestra aspiración es contar con una ley nacional de adopción. Hay trabajos ya formalizados de la Procuraduría Federal con la Consejería Jurídica de la titular del Ejecutivo Federal para que en el corto plazo logremos un marco jurídico único que le dé certeza a todas las niñas y niños del país y que también le dé certeza a las autoridades y a las familias de cómo es que se debe de actuar, de qué requisitos hay que cumplir. Hay que ser empáticos, hay que sensibilizarnos y hay que formar esta cultura de la adopción desde todos los ángulos como sociedad. La Convención de los Derechos del Niño señala que antes que considerar la adopción, se deben agotar todas las posibilidades de revinculación con los familiares. El llamado es hacer de este proceso un proceso que se base en los derechos de las niñas, niños y adolescentes y no en las necesidades de los adultos. Soy Karen Rivera y nos vemos en la próxima emisión.